Bienvenidos a Hablando de Cosas de Dios, un podcast cristiano católico donde la fe se hace conversación a través de testimonios reales que son un recordatorio poderoso de lo que Dios ha hecho en otros y lo que puede hacer en ti. Un apostolado digital que ha sido inspirado y encomendado a nuestro amigo del cielo, Carlo Acutis, y que ha nacido desde la eternidad para evangelizar, avivar y acompañarnos en este camino de fe. Somos Rosa y Gaby, dos jóvenes enamoradas de Jesús y de María, de la iglesia, los sacramentos y de la belleza de la vida cristiana. Reconocemos que no somos las más preparadas, aún estamos descubriendo cómo Dios quiere utilizar nuestras vidas imperfectas para llevar su mensaje. Aunque sabemos que hay muchos corazones que, como el nuestro, anhelan la santidad, amar a Dios, conocer mejor su iglesia y vivir una amistad verdadera con Cristo. Aquí hablaremos de fe católica sin filtros y de cómo Dios escribe historias hermosas con lápices rotos como los nuestros. Esperamos que entre risas, testimonios y palabra de Dios encuentres respuestas guiadas por el Espíritu Santo. No venimos a imponer nuestra fe. Creemos en la libertad que el mismo Dios nos ha dado para elegir, siempre desde el amor, respeto y solo queriendo compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y muchos cristianos más, porque no podemos callar su amor. Necesitamos hablar cosas de Dios. Bueno, hermana. Estamos un poco wow. procesando el momento. Sí, esto en verdad, muchos saben que fue un sueño que nació, que el Señor puso en nuestros corazones, inicialmente en mí, luego lo colocó en ti y hoy el Señor ha unido nuestras vidas para arrancar con esto tan espectacular que yo creo que nunca, Gaby, de todos los años que llevamos conociéndonos, y ya la gente sabrá desde cuándo nos conocemos, sí, pero creo que nunca imaginamos poder ejecutar esta promesa. No, definitivamente esto es del Señor. Esto es del Señor y así como tú dices, van a ir conociéndonos poco a poco y van a ir conociendo de dónde ha surgido este apostolado digital, pero yo creo que ni siquiera nosotras nos alcanzamos a dimensionar la promesa que Dios nos tiene a través de este apostolado, porque lo que Él crea y lo que Él imagina, tú sabes que es a otro nivel. Pero bueno, vamos ya a ir entrando en materia, ya vamos a ir profundizando y no solamente en este episodio, que es apenas el primero de muchos que con el favor de Dios y muchas temporadas vamos a emprender. Amén. Y queremos dar inicio a nuestra primera temporada que se llama Él nos llamó por mi nombre. Él me llamó por mi nombre, wow, definitivamente. ¿Será que nos llamó? Oh, wow. Él nos llamó por mi nombre y yo quiero que en este primer episodio hablemos de tu testimonio de vida. Él te ha llamado por tu nombre y nosotros queremos saber, Rosa, qué ha pasado en tu vida para que hoy estemos aquí sentadas hablando de cosas de Dios. Uy, Gaby, bueno, el Señor ha sido muy bueno, el Señor ha sido muy lindo. Yo creo que Dios me llamó desde la concepción. Háblanos de esa infancia. Imagínate que para iniciar, de pronto no quiero como ahondar en ciertos detalles que considero que no debemos tocar, porque aquí el centro es Dios. Así es. Pero bueno, una parte de mi familia tenía una creencia no cristiana, en la cual pues a veces la ignorancia nos lleva como padres y familiares a llevar a nuestros hijos a lugares y cosas que no están bien, pero por lo mismo, porque no sabemos y no dimensionamos las consecuencias de esos actos. Okay. Pero fíjate que el Señor ya tenía mi nombre escrito en esa libretica. No, Señor, esta es mía, esta es apartada mía. Mi mamá hasta tuvo casi un accidente en un caballo. ¿Tuvo casi un accidente? Sí, o sea, no tuvo un accidente, sino que como que de esos sangrados que en los embarazos dan, gracias a Dios, no pasó a mayores,
Ok. pero sí fue como casi una pérdida, ¿no? Ok. Entonces, O sea, gracias tuvo a Dios. sangrado y Sí, sí, al parecer fue como un pequeño sangrado, pero no hubo pérdida de nada. evidentemente. Claramente, aquí estoy. Y fíjate que mi nombre, Rosa, lo toman, mi papá lo coloca a través, como te digo, de una práctica no cristiana. Ok. Pero el Señor ya me tenía apartada y me trajo al mundo el 7 de diciembre. Nada más y nada Día, menos. nada más y nada menos que un día en el que es luz, en el que nosotros los católicos encendemos esa luz para guiar, para hacer la luz del camino para la Virgen María. Así es. Entonces, mi mamá opta por colocarme Rosa María. Ok. Y en el transcurso, mis papás luego buscaron un grupo católico, cristiano católico, en el barrio Las Nieves, aquí en Barranquilla, Colombia, en el que yo iba mucho con mis abuelos paternos. Desde niña. Sí, desde niña conozco todo el tema carismático. En la Ok. iglesia, como todos sabemos, tenemos unos como énfasis, por decirlo de esa manera, o son dones y carismas que claramente da el Espíritu Santo. Y yo conozco esa parte de los carismáticos, una parte de los carismáticos Ok. de mi iglesia sin saber que eso realmente era. Ok. También mi papá era de ir a Eucaristía diaria, aún lo hace, Wow. a sus 50 y púyatelas Eucaristía diaria. Ok. Es algo que le admiro mucho porque sabemos que a quienes más se nos da, más se nos va a exigir. Exigir. Y mi papá continúa en su proceso de conversión, por supuesto, pero fíjate lo que es la vida, Gaby. Yo aprendí de mi papá a servirle a Dios en la iglesia, recogiendo las limosnas, pues que mal lo llamamos así, recogiendo las ofrendas desde niña. Ok. Y yo veía eso, pero fíjate que en el transcurso de la vida yo no he tenido la mejor relación con mi papá. Y mi Ok. papá fue ese pilar que me llevó. Pues, Esa digamos. primer referente que Exacto. tuviste de persona, de iglesia, de Exacto, servicio. desde niña, entonces él nos levantaba temprano porque vamos para la iglesia. Ok. 7 de la mañana. O sea, te estoy hablando que un domingo mi papá nos estaba levantando 6 de la mañana. Imagínate. Vamos a la iglesia. Entonces. O sea que tú sí o sí los domingos estabas en la Eucaristía. Sí o sí. Luego, en Semana Santa, mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita materna, era quien me llevaba a Nuestra Señora de Fátima, que es en una iglesia en el barrio El Valle. Me llevaba a las procesiones. Antes Ok. hacían bueno, este año lo hicieron. Antes se hacían unas procesiones divinas, sacaban el Santo Sepulcro, Wow. hacían un encuentro con la Virgen María la Dolorosa en la madrugada, Ok. sacaban a la Virgen María Ok. a buscar a Jesús. O sea, eran unas procesiones en A las ti que te tú, encantaba. claro, hacías como ese clic, eso que tú veías a la gente llorar y Ok. tú no entendías, Ok, pero vale. Y tengo una duda, ¿habían más niños como tú en ese entorno o eras o sí, cómo? sí, no, en los barrios por lo general tú encuentras, hace muchos años tú encontrabas como eso que llevaban todo el mundo a sus hijos. Es más, yo este Ok. año creo que si tengo algún video lo voy a compartir para poder colocarlo como de referencia. Tengo referentes donde la gente llevaba a sus hijos en los coches y este año lo hice con mis hijos a Ok, esa procesión, ok. digamos haciendo como ese recorderis con mi abuela De tu lo que infancia. ella hizo. Entonces, sí, claro, mucha gente llevaba a sus niños, pero yo me acuerdo realmente, bueno, ya creciendo un poquito más, yo tenía un anhelo, Gaby, por hacer la primera comunión. Ok, ¿cuántos años tenías más o menos cuando llegó eso a tu corazón? Pues en la preparación yo tenía 9 años. O sea que como a los 8, Sí, por ahí. sí, ya hasta más pequeña. Yo me acuerdo perfecto de un día, no sé por qué, pero el Señor guardó en mi corazón un recuerdo. Cuando vamos llegando a la iglesia, yo me imagino que eran como la visita a los 7 templos que le llamamos En Semana Santa. en Semana Santa.
Y yo me acuerdo que llegamos justo a la iglesia de Fátima y yo, o sea, tengo ese recuerdo claro, yo estaba muy bebé. Yo voy a tener como 6, 7 años. Ok. Claramente, yo estudié en el mismo colegio que tú, en el Maripuspán. De las hermanas dominicas de las hermanas dominicas de la presentación, en donde claramente se me habló desde muy niña alabanzas a Dios, donde se me habló de la vida de María, de la vida de Jesús, de Eucaristías, exactamente, infancia misionera, donde estuve en la infancia misionera, exactamente. Entonces veíamos la vida consagrada, claro, en el colegio. Claro, porque quienes nos daban religión eran las hermanas. Y yo creo que eso ayuda mucho a que tú tengas vivo ese recuerdo y todas esas prácticas. Y bueno, ya creciendo un poquito más, bueno, yo creo que tras bambalinas... Pero cuéntame lo de la primera comunión. Allá voy. Tras bambalinas te conté de un sueño. Ok. Y aquí me adentro un poquito ya en la vida espiritual, en donde un día antes de hacer la primera comunión, bueno, ¿te acuerdas que te comenté que de niña el tema carismático, mi familia cree mucho en la parte espiritual? Claro. Cree mucho en el demonio, cree mucho en lo que él hace, cree mucho en el diablo. Claro, como iglesia estamos claros que el infierno y el diablo existen, son dogmas de fe, que más adelante hablaremos del tema bien, pero entonces imagínate que mientras yo me preparaba para la primera comunión, o sea, la noche anterior, mientras me estaban haciendo, bueno, eso no te lo conté, mientras me estaban haciendo el peinado, antes uno iba de cabecitas alegres. Sí, total. Y hacían el peinado divino, espectacular. Yo casi me parto la barbilla. Ok. Un día antes. Mi papá le hizo mucha referencia al tema espiritual, pero yo como que de niña yo, ¿no? Eso uno lo entiende quizás ahora grande. No, claro. Y yo como que no pasa nada, no. Pero cuando yo voy a dormirme ya arreglada, mis gajos ahí. Que tienes que acostarte así. Sí, literalmente. Gaby, sueño que estoy en el salón que en ese momento estaba, que era cuarto de primaria, cuarto A, me acuerdo perfecto, en el colegio de Maripuspán. Y el diablo me estaba buscando en el sueño. Y era una pesadilla. Fue una pesadilla, exactamente. Y tú sabes que los salones tienen sus filas armadas. En este salón había una fila armada pegada a la pared. A mí me esconden al final de esa fila y me arropan con un manto para que él no me viera. Ok. Y cuando yo salgo a la puerta, como que ya estaba fuera de peligro, el enemigo, al no encontrarme, bueno, sé que esto lo vamos a hacer pipa. Luego, por la palabra que voy a decir, el enemigo había ahorcado al sacerdote que me dio la primera comunión en toda la puerta del salón. Y yo lo vi, o sea, y es el padre José Vega, que aún vive, que todavía ofrece Eucaristía, que lo veo y lo abrazo, porque fue el sacerdote que casó a mis papás, que hizo que me dio mi primera comunión. Bueno, y luego, gracias a Dios, recibí al día siguiente mi primera comunión. Luego, Gaby, yo tenía... Antes de que sigas avanzando, creo que está claro cuál fue ese manto. Claro. Ese 100%. Ese manto que seguramente te hizo sentir protegida, claro. Ese manto maternal, ese manto que dice la misma palabra que ella le aplastará la cabeza. Claro. Y él huye. Ella, ahí está. Ella y él huye inmediatamente ante su presencia. Así es, no, 100%. La Virgen María, a través de este grupo carismático que te cuento, ella siempre, el Señor a través de los hermanitos que tenían los dones de profecía, de palabra, de lengua, ellos me hablaban de que la Virgen María siempre estuvo muy cerca a mí, que no me diera miedo,
Y claramente uno de niño, tú sientes algo y tú, El miedo. a ti ya yo no lo experimento de esa manera, pero Claro. en ese momento sí. Claro. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, Gaby, yo siempre sentí ese amor por la Eucaristía. Okay. Ya yo fui creciendo. Desde y yo- niña. Sí, y yo después de la primera comunión, yo quería ir 2 y 3 veces. Qué locura. Al día. Qué locura, Claro, hermana. no se puede. No, pero después lo entendí que porque no se podía. Pero yo creo que puedes ir como hasta 2 veces a la Eucaristía en el mismo Pero día. qué impresionante. O sea, como una niña, y después cuando conozca mi testimonio, pero como una niña se enamora de la Eucaristía, porque yo te aseguro que quizás a esa edad tú no sabías en cómo se divide la Eucaristía, liturgia de la palabra, liturgia, sí, No, no además, sabíamos, pero cómo te llega, o sea, como una niña, y a mí eso me impresiona y me cuestiono mucho esto, como una niña ama la Eucaristía, o sea, siente la presencia de Jesús en ese pedacito de pan. sí, yo siento que, como te dije, yo siento que yo siempre fui apartada de Dios. Okay. También yo siento, considero que en la escuela donde tus hijos están, les hablen de los santos. Me acuerdo que Santa María Goretti fue una santa de la que se nos habló mucho en el colegio. Y si no estoy mal, es la santa que murió muy niña. Pues yo averigüé ya mucho tiempo después de por qué había fallecido. Jesús. Pero no fue así realmente. Ujú. Pero una de las cosas es que ella, bueno, la historia que nos contaron en ese momento era que ella murió orando después de recibir su primera comunión. Que murió de niña. Murió ¿Es de ella? niña, Ajá. exacto. Luego empezó como a buscar realmente y fue porque ella prefería morir antes que cometer un pecado, porque había alguien que la estaba pretendiendo a donde la mamá la llevaba con ella a trabajar. Ok. Pero es eso mismo, yo siento que contarle a tus hijos esas historias de que la santidad es posible, yo siento que eso me motivó mucho a mí a querer tener a Jesús Eucaristía. Yo creo que en algún momento, Gaby, yo sentí esa necesidad. Yo, Señor, yo no quiero, ya más grande claramente, yo no quiero pecar más, yo quiero estar contigo. Y hay una canción que no me acuerdo ahora bien la canción cuál es, pero dice como, Señor, que el día que tú vengas, yo esté como estoy hoy. O sea, próxima a recibir la comunión, confesada, Sí. con mis sacramentos. Y yo, wow, Señor, yo quiero estar preparada para tu llegada. La colocamos en precisamente el momento de la comunión. Claro, En las Eucaristías. claro. Sí, sí. Bueno, ya siguiendo luego todo esto, como te decía, yo necesitaba, ya fui creciendo, Gaby, y yo iba sola a la Eucaristía de 11 de la mañana. Ok. Que el padre José Vega, O sea, ya no ibas con tus papás, sino ya que no tú íbamos, solita ya. exacto. Ya yo iba sola. Pero a tu las papá 7 de seguía la asistiendo. Sí, claro, a las 7 de la mañana. Ok. Eso era regla. ¿Y tu mamá? También iban juntos. Ok. Y había momentos en que sí íbamos juntos, pero luego, luego ya yo empecé a ir y yo iba porque a la misa de 11, que casi la gran mayoría de las parroquias es como la Eucaristía de los niños y se le habla un poco más Diferente. exacto, un poco distinto a los niños, y el padre José Vega lo hacía, él se bajaba, hablaba con los niños, Ok. nos Un preguntaba. saludo al padre José Vega. Sí, un saludo que hemos lo quiero mencionado bastante. Y él hacía algo que era la Lectio Divina. Ajá. La Lectio Divina se nos presentó también a Desde el nosotros colegio. en el colegio a través de religión, a veces la clase de religión. La meditación de la palabra de Dios. Exactamente. Y como que qué personaje te había llamado la atención. Tú tienes que estar atenta a lo que decía el Evangelio para tú responder al Padre, porque seguro el Padre va a hablar de esto y va a preguntar aquello. Entonces eso te motivaba Ok. a eso, ¿no? Bueno, fui creciendo, Gaby. Llega La adolescencia. el segundo sacramento Ok. que podías recibir a partir de los 14 años, Ok. confirmación. Y aquí estaba tu amiga queriendo Dispuesta. recibir Tú estabas, el otro sacramento. confírmenme ya. Lo Oye, pero recibí. me llama mucho la atención porque de pronto yo no lo viví y ahorita lo van a conocer de esa manera, pero
tú siempre fuiste una enamorada de la iglesia, de los sacramentos. Siempre. O sea, me parece impresionante, aún como te decía, sin de pronto técnicamente, por colocar una palabra, como la obediencia, el amor, y es que esos rayos eucarísticos enamoran. O sea, me parece, estoy aquí, mi Pensando, cabeza, tu cabeza está- procesando. Bueno, no, Y así como tú, habrá muchísimos. sí, sí, que seguramente lo están y que si no los hay, a partir de este capítulo yo sé que Así es. sí lo van a hacer. Gaby, nada, me preparo para la confirmación. Ok. Varios niños conmigo se prepararon. Es más, yo hago la primera comunión con un amigo que ya hoy es seminarista, está a punto de Wow. diaconar. Ya, mentira, ya diácono. Imagínate, ¿cómo se llama? Kevin Ok. Pérez. Saluda a Kevin. Ya casi sacerdote, estamos esperando que Monseñor, ojalá escuches este podcast Amén. para que los ordenes. Bueno, ya está próximo a la ordenación. Ok. Y Kevin servía como acólito. Yo creo que esa parte no te la conté, Ujú. que yo te lo había dicho, que habíamos hablado de esa parte. Mis papás no podían acompañarme a las clases de acólito. Siempre quise acolitar de niña. Sí, quería servir, querías más, querías Siempre más. quería servir, Gaby. Ok. Yo siempre. Pero fíjate que lo logré hacer en el colegio a través de, es más, tengo una foto que la voy a compartir, aquí la van a ver, infancia misionera. Ujú. En el colegio, yo siempre estuve dispuesta a servir. Ok. Yo estaba en los actos cívicos, yo creo que tú lo sabes, todo el colegio me Todo el conocía. Maripupán conocía a Rosa, evidentemente. Porque yo siempre creo que el Señor me llamó a eso. Ok. Al servicio. Y bueno, nada, llega la adolescencia, Ujú. a los 14 a 15 años me mudo de allá, me mudo del barrio del Valle, me mudo al barrio Alto Prado, diagonal a mi casa, o sea, yo estoy hablando que yo vivía a 2 cuadras de Nuestra Señora de Fátima, Ok. y por eso me iba sola, ¿no? Y era de día todo el tema. Me mudo diagonal a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Ok, Que no o es sea, lo mismo. estabas ahí. La Virgen María en las dos advocaciones. Claro. Me mudo ahí y yo busqué O sea, tú cómo estabas servir. ahí metida ahora en la iglesia, nadie te sacaba. Ya yo busqué cómo servir, empiezo a buscar y me encuentro con un coro Ok. en donde no me ponían a hacer muchas cosas, pero me encuentro con un coro en donde mis amigos, los Galvis, Ok. con mi ahijado de confirmación, porque tengo un ahijado de confirmación, Ok. Sebastián, que el papá era el que dirigía el coro. El Señor me incluye y empiezo a servir desde ahí. En el coro. Luego me encuentro con Hijos de la Reina del Cielo, Ok. que es donde hago una hermandad con unos amigos maravillosos que los amo y los quiero Pero con todo mi cuéntanos, corazón. ¿qué es eso? A las Bueno, personas que... Hijos de la Reina del Cielo viene siendo una comunidad, la pastoral Ok. juvenil De Nuestra Torcoroma. Señora, de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, como le dicen coloquialmente a Torcoroma. Ujú. Y entonces ahí nos reuníamos todos los días, una vez a la semana, hacían charlas de la palabra, veíamos la vida de los santos. Pero en ese momento, Gaby, yo creo que yo estaba en otro. O sea, yo estaba en plena adolescencia, El saliendo mundo. del colegio, el mundo, íbamos, veníamos. Esa parte la quiero saber. ¿Cómo entra el mundo ahí? No, el mundo ya estaba en mí. Ajá. Yo pasé por ciertos momentos muy complejos. Yo creo que de los pecados que más me costaron a mí fue el pecado de la lujuria. Ok. Hablando de pecado de la lujuria, que es todo el tema relacionado con el sexo, ¿no? Para mí fue muy difícil controlar las hormonas, todo, pero yo siento que yo fui muy atacada por ese demonio, Y es que no solamente por tú. esa parte espiritual. No, No, yo creo que es lo todo, que, ¿no? Claro, ahí es la etapa propicia para el enemigo querer quitar esa pureza con la que viene un niño, ¿verdad? Y arrancarlo en esa etapa de la vida. Exactamente, pero yo siempre siento que luché. Ok. Yo luché yendo al grupo de oración, yo no dejaba que nada me impidiera buscar de Dios.
O sea, te Entro a la- hablaban de la adolescencia, de esa pureza, de esa castidad, de siempre lo escuchaste. Sí, sí, o sea, realmente éramos un grupo imperfecto, Ok, pero éramos un grupo que siempre estábamos al servicio del Señor. ok. Un grupo donde empecé Conociendo. a proclamar la palabra Ok. en los servicios que teníamos en la Eucaristía. Eh, Luego de eso, entro a la universidad. Ujú, Imagínate, en la universidad, bueno, yo toda mi vida bailé ujú. desde el colegio y en la universidad Entras me al grupo. proponen entrar al grupo de baile porque en la Universidad Autónoma del Caribe, un saludo a toda mi gente que yo sé que también va a ver esto de la Autónoma, ellos te obsequiaban, no sé si aún lo hacen, una beca por tu estar y por tu Ajá. cumplir ciertos Sí. logros, ciertas metas, ciertos objetivos. Entonces, imagínate, el baile, la vanidad, yo La entro, música. carne fresca para la autónoma. Yo sé que yo no soy fea físicamente, entonces, claro, que fulanito me habla, qué tal me miró, que este me gustó. Comunicadora social, Entonces las íbamos todas cámaras. divinas. Llegué a presentar el programa se llamaba, un programa de música, ahora no me acuerdo el nombre. Claro. Todas estas cosas que empezaron a suceder y pero ¿Sentiste yo que te alejaste? un poco, bastante, diría yo, pero ¿sabes, Gaby? Yo siempre en mis redes sociales, que yo arranqué mis redes sociales desde el 2014, por la cual tengo bastantes seguidores, yo siempre hablé como desde la vanidad, como desde el día a día, yo decía como que este es mi día a día, pero Gaby, yo siempre hablé de Dios. Sí, yo sé. Yo siempre acuerdo. hablé de Dios. Yo creo que a pesar de todas las cosas que yo pude haber o no hecho, yo siempre hablé de Dios. Yo No nunca, lo ocultaste. nunca oculté. Dentro de tus 1000 facetas no lo ocultaste. Exacto, yo bailaba, yo cantaba, yo hacía de todo, yo nunca oculté a Dios. Radio, televisión. Todo. Listo, llega un punto de mi vida en donde, y sí quiero tocarlo, porque yo siento que es algo, creo que nunca lo había hablado abiertamente, Ok. pero dije, algún día el Señor va, El Espíritu Santo, y hermano. este es el momento, y ya más adelante la gente sabrá por qué voy a tocar este tema. Gaby, mis papás no pudieron continuar pagándome la universidad. Yo hice un pare, yo empiezo a ir los primeros días esperando que mis papás de pronto pudieran, para no Pagar. perder clase, se me va a salir el corazón y todo. Y imagínate que ese año la universidad siempre propone como unas campañas, sobre todo para las niñas, de citologías. Ok. Me hago la citología y me encuentran una enfermedad de transmisión sexual. Wow. Claramente ¿Cuántos años fue tenías? 19 años, Ok. pero no es tanto la enfermedad como tal, sino en el grado que estaba la enfermedad. El virus de papiloma humano, que realmente fue lo que contraje, tiene varios niveles. Ok. Y mi enfermedad estaba en un nivel 3. Avanzada. O sea, que el cuarto nivel es cáncer uterino. Imagínate. Bueno, amiga, luego que me dan esto, digamos que voy a andar un poquito en el tema, me llaman de psicología de la autónoma. La psicóloga me dice esto claramente, es un golpe muy duro. Tú cuando no tienes información de los temas, tú te asustas, tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No puede ser. ¿Te imaginas lo peor? Claro, yo sentía que defraudé a mi mamá, ya ahora es muy Claro. difícil. Fue un tema muy fuerte. Fue duro, un tema sí. muy fuerte. Yo salgo y bueno, yo me busco a una ginecóloga por aparte para que me revise. Oh, sorpresa, la ginecóloga católica
creyente. Ok. ¿Fue intencional o tú la buscaste? No, yo la busqué, dije, bueno, esta es y ya. Ella me hace una revisión. En Semana Santa, me acuerdo perfecto que me llaman a decirme el diagnóstico de mi biopsia, donde me dicen que es NIC3. Yo me pongo a llorar, llamo a un amigo médico, él me explica qué significa eso. Durísimo. O sea, yo voy llorando de mi mamá y le digo, mami, perdóname porque te fallé. Mi mamá me dice, ¿estás embarazada? Eso es lo que sí. Si mamá, fuera eso. Esto y esto. Bueno, la doctora me dice, bueno, mira, ¿Cómo lo vamos tomó a tu hacer mamá? No, obviamente nos pusimos a llorar y demás, ¿no? Vamos a hacer una conización, me explica la doctora. Y yo, bueno, está bien, listo, hagamos la conización. Hacemos la conización, pero ahora hablemos del proceso. Imagínate, yo estoy en un grupo de jóvenes, donde todos son jóvenes, y cómo tú, joven, le dices a tu líder que está pasando por esto, cómo tú tienes la cosa, y no tanto para eso, sino para no sentirte juzgado. Claro. ¿No? En la iglesia. No le dije nada. Claro, en la iglesia, que se está hablando de santidad, de pureza, de todo. Claro. Yo me voy. Yo tengo una amiga en la universidad, le cuento esto. Ella me invita a un grupo de oración donde ella asistía de una iglesia protestante. Ok. Pero Gaby, yo siento que yo en ese momento tenía tanta fe inconsciente que yo, orando un día con el Señor, le digo, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mí. Okay. Yo voy a contar ese milagro. Amén. Y donde tú quieras darme ese milagro, yo lo voy a contar. Ok. Gaby, imagínate que yo voy a ese grupo de oración de jóvenes de la iglesia protestante. Era los sábados. Yo empecé a ir, o sea, empecé a ir para recibir palabra, para de pronto... ¿Y dejaste de asistir a tu grupo? No, okay. Nunca, ni a la Eucaristía, jamás. Okay. Yo empiezo a asistir porque me siento... Vas con tu amiga. Claro, iba con mi amiga, me sentía allá no bien, te conocen. ¿sabes? Exacto, no me conocen. Yo creo que era más que todo eso. No me conocían, nadie sabía de mi situación, solo mi amiga. Uh-huh. Un día de eso, fue como un mes, creo yo, que asistí, o sea, 4 sábados. Uno de esos días voy, me siento en un lugar totalmente distinto. Y yo quiero que hablemos, y quiero abrir un paréntesis, porque cuando uno está en Dios, se lo decía ayer a una amiga, cuando uno está en Dios, cualquier cosa pequeñita, lo más chiquitico, Gaby, que sucede en tu vida, tú lo reconoces como un milagro. Amén. Así es. Cuando tú no estás en Dios, ni el milagro más grande que Dios haga a través, o sea, no ahí delante de tus ojos, lo vas a ver. Claro. Gaby, ese día como nunca, yo me senté del otro lado de la sala, del lugar, del atrio, de no sé cómo se lo puede llamar, del lugar. Me siento del otro lugar y como yo te conté que yo conocía desde niña todo este tema carismático, de que te oraban, que el Señor te hablaba a través de personas, para mí no era raro que el pastor, en ese momento, era un pastor joven, se bajó a orar. Y yo me coloqué, como te digo, cerca de las escaleras del lugar donde ellos se suben a orar. Okay. Se baja y llega a ti. Y llega a mí. Típico. Justo. Y el Señor me dice, hija, por tu fe te has sanado. Amén. Y yo decía, ¿what? Y yo, Señor, esta persona no sabe nada de lo que yo estoy pasando. Y y me encanta poder haber conocido a Dios desde muy niña, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, así sea escuetamente, yo reconocí que esas eran las palabras que el Señor le había dado a la hemorroísa. Así es. Que tocó un pedacito de su manto, un pedacito.
Y fue sana. y fue sanada. Entonces, yo entendí que esa fe tan grande que yo tenía que el Señor me iba a sanar, lo hizo. Efectivamente, me hacen la conización, me retiran todo lo que tenía. La conización es un triangulito, Ok. como un cono, Ok. ¿no? Y el resto de mi útero estaba sano, Gaby. Sano. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y es que yo te puedo decir esto y la gente va a decir, ah, no, pero es que le hicieron y ya, estaba sano el resto. Estamos hablando de células a punto de ser cancerígenas, Gaby. En grado 3, que te habían dicho que estaba. Y, Gaby, yo le digo a mi amiga, donde Dios me ponga, yo dar testimonio, que fue lo que te dice. Y ella me dice, conociendo un poco más de la palabra y de la vida espiritual, ella me dice, amiga, ten presente que apenas tú des este testimonio, el diablo te va a atacar. Efectivamente, imagínate que yo salía en ese momento con un muchacho y en esa iglesia fue un compañero de él, de la universidad, él estudiaba en otra universidad, él me escucha el testimonio. Claro, este chico no sabía nada. Va donde este muchacho está en un día en la universidad y este muchacho le dice, ah, tú fuiste el que le pegaste. La imprudencia, Dios. la imprudencia, que yo sé que no fue a propósito, Intencional. pero yo sabía que era un ataque. Claro. En que te sintieras señalada, Exacto. juzgada. Todo. Entonces, claramente yo pasé muy duro, Gaby. Yo pensé como dice uno por ahí, en cerrar sesión, la vida. No te Claro, Gaby, porque es que mira, cuando uno pasa todo esto, yo llegué a un punto, yo le decía a mi mamá, nadie me va a creer, Ok. nadie va a estar conmigo, ¿qué hombre va a querer estar conmigo? Después de que había recibido. Durante el proceso yo decía, nadie va a querer estar conmigo, que yo había pensado en quitarme la vida, como todas estas cosas que el enemigo pone a través de cuando Dios tiene un propósito más grande para ti. Claro. ¿Me entiendes? Quiere arrebatarte de sus manos de una manera clara. Como sea. Según Gaby, lo que luego de esto, bueno, nada, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida luego de esto. Bueno, lo más lindo de todo es que puedo... Ajá. La iglesia protestante, entonces, tú das tu testimonio. Fíjate que yo no vuelvo más. Ok. Yo no vuelvo más porque la Virgen María siempre estuvo conmigo y yo decía, yo no puedo dejar a mi mamá. Claro. Yo no puedo dejar a mi mamá. O sea, era como yo decirte, me voy de mi casa y más nunca vuelvo a saber de mi mamá y mi mamá es por allá. Yo no podía dejar a mi mamá espiritual. No podía. Ok. Porque yo sé que los hermanos protestantes no creen en la Virgen María y en su intercesión y en todo esto. Y yo nunca volví a ir. Ok. Pero yo sé que de pronto ese testimonio en esa iglesia el Señor lo utilizó para algo. Lo necesitabas decirlo. Aún me sigo con el pastor Okay. y él sigue escuchando mis 1000 historias. Sí, hicimos un clic en ese momento de servidores de Cristo, estoy segurísima. Okay. Él tiene una familia maravillosa, los saludo si de pronto llega a ver este podcast. Okay. A Camilo. Hermana, pero fíjate que Dios es tan lindo, Gaby. Te estoy hablando que ese fue el primer semestre de ese año. En el segundo semestre de ese año, bueno, como yo tenía tiempo libre, yo empiezo a servir para anotar a los voluntarios para la venida del Papa Francisco a Colombia. No te creo. Yo empiezo, como yo tenía tiempo libre, yo podía ir a la mañana a anotar a quienes se quisieran inscribir. Yo me iba todos los días en la mañana para la iglesia de Torcoroma, porque la pastoral juvenil de nosotros fuimos los encargados de eso. Imagínate. Pero fíjate que yo en medio de todo lo que yo estaba viviendo, yo tenía dudas de la iglesia acerca del Papa Francisco y de la iglesia. Ok, qué bueno que tocas ese tema. Yo tenía muchas dudas por lo que decían, que el Papa negro, que las profecías, el mundo
arrastrándome con todas sus ideologías, ¿no? Claro, o sea, llegaste a dudar, te Exacto. pregunto, llegaste a dudar de la iglesia. Claro, claro. Y además, no tanto de la iglesia, de Pedro. Imagínate. De Pedro, a quien Dios le ha dado las llaves. Bueno, te cuento, Gaby, que yo empiezo a notar. Ajá. Y mi novio en ese momento, que fue a quien le dijeron que si él me había pegado todo esto, él es un muchacho de mundo, bueno, ya está casado, es más, el Señor me dio profecía de la esposa que iba a ser para mí. Imagínate. Sí, imagínate. Pero bueno, ese es otro cuento para otro día. Otro episodio. Imagínate que Gaby, yo le digo a él, yo no sé si quiero ir a Cartagena a servir, a conocer al Señor. Sí, yo decía, no sé. Y él me dice, ve, porque el Papa no está a la vuelta, no está en la ciudad más cercana, y de pronto nunca lo vayas a ver, o de pronto no vayas a poder viajar, o de pronto porque es un muchacho de mundo, él ya lo conocía, él ya había ido a Roma, al Vaticano, sí, todo. Sí, imagínate. Bueno, él no era el más católico, pero el Señor lo utilizó. El Señor, sí. Amén. Y yo dije, bueno, y yo empecé a orar y decía, Señor, muéstrame que este es un hijo tuyo. Has de creer tú, Gaby, que como nosotros fuimos voluntarios, a todos nos organizaron en ciertos sectores, en las cosas estas, en los panteones, creo que se llama así, o sea, lugares donde nos ubicaron a cada uno. Había unos voluntarios en el caminar, en varios momentos de la actividad de ese día que el Papa vino. Gaby, has de creer tú que el líder del grupo de la pastoral juvenil nos dice, bueno, a los voluntarios que estuvieron inscribiendo a todos los jóvenes van de voluntarios para el aeropuerto. Inscribiendo, o sea, tú. Van de voluntarios para el aeropuerto. Eso quería decir que yo iba a estar más cerca del Papa. Claro, porque es que a Cartagena va un mundo de gente. Muchos voluntarios, claro. Todos los jóvenes que quisieron ir. Entonces... Y veían al Papa por allá, lejísimo. Y que pasaban al Papa móvil, por supuesto. Así como lo vamos a ir a ver en Seúl. Amén. Queda como confirmado, como promesa. Promesa, como nena. promesa. Bueno, y Gaby él nos dice eso, bueno, van a servir, y bueno, listo, vale. Entonces yo estaba en las gradas, hubo un grupo de jóvenes que lo recibimos en el aeropuerto, pero yo estaba abajo en las gradas, en el servicio. Gaby, se baja el Papa y yo estaba todavía con mis dudas, ¿no? Y yo le decía al Señor que me confirmara que era un hombre de Él, un poquito que era un hombre retadora. de Él. Tú retando al Señor. Mira, se me eriza esta vida y la otra. Yo sé que era el Espíritu Santo en ese momento, claro. Cuando Él se baja. Es más, voy a compartir algunas fotos y cosas de que yo tengo todavía en mi Instagram. Gaby, vamos a hacerle un círculo al Papa. Gaby, yo aquí, el Papa ahí. Imagínate. O sea, bueno, el tema fue que los que estaban de primero en todo este lugar donde hubo la Eucaristía con el Papa y los sacerdotes, eran los sacerdotes. Estaban los sacerdotes y luego venía todos el resto de laicos. Gaby, yo estuve delante de los sacerdotes. Imagínate. O sea, la confirmación de la confirmación de la confirmación. Gaby, te digo que... ¿Qué sentiste? De todo. O sea, yo estaba en ese momento siendo una persona que no merecía ese regalo, pero que el Señor me lo estaba dando. Entonces, ¿qué te cuento? Eso fue yo 19, 20 años, seguí en mi mundo de... Pero imagínate, eso fue en ese momento con Francisco, pero ahora vemos la vida de este Papa, del Papa Francisco, y lo que le ha dejado a la iglesia. Sí. O sea, tú sabes. Cuando él nos dijo, hagan lío, cuando él nos dijo todo esto, o sea, el avivamiento que dejó en nosotros. Y sobre todo un Papa muy a los jóvenes, muy dado a la juventud. Muy. Que despertó y ayudó a suscitar muchos corazones
dormidos quizás, y que con el papado despertó mucho la juventud dentro de la iglesia. Yo siento que fue un regalo, como te digo, inmerecido del cielo. El Señor tuvo demasiada misericordia de mí. Luego de eso, Gaby y yo sigo viviendo en el mundo, por supuesto. Imagínate que yo ya en 2019 hice una peregrinación. Ya estoy como adelantándote como para llegar hasta donde estamos hoy. En 2019 hacemos una peregrinación todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Barranquilla al Santuario El Morro, que los invito, por supuesto. Se va, todos los sábados hay peregrinación. O sea, si tú puedes ir todos los sábados, primer sábado del mes, hay una peregrinación especial de toda la comunidad. Hermoso. Nos reunimos en la cancha y subimos. Es muy lindo, los invito. Vamos a una peregrinación especial para los jóvenes, donde nos reunimos como tipo un retiro espiritual para todos los jóvenes de la Arquidiócesis. Me encuentro con un hermanito de los jóvenes. Él es de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Te mando un beso y un abrazo, hermano mío, mi querido Eduardo. Edu empieza como a hablarme en ese momento mucho, pero yo estaba en otra, ya venía, pero el Señor lo utilizó para llevarme a Eucaristía diaria. Imagínate. Para escuchar nuevas canciones, para escuchar... Mi playlist cambió, Gaby. Ya yo no escuchaba... Bueno, yo no soy fan mucho del reggaetón, pero yo sí era fan de canciones, de baladas que me llegaban a entristecer un montón. Ok. Entonces, que el tema de la música lo hablaremos en otro episodio, pero... Te ayudó mucho quizás como a vaciarte un poquito del mundo, a eso queremos ir. Exactamente. Y has de creer tú que cambio mi playlist. Yo en ese momento empecé a trabajar en una oficina. El Señor se agarra de eso para ir cambiando mi vida. Entonces ya yo tenía tiempo de ir a misa, Eucaristía diaria. Claro, eso va cambiando muchas cosas. Empiezo a escuchar nueva música, a adorar a Dios todo el tiempo. Me aprendo el Santo Rosario en latín. Wow. Bueno, mis abuelos paternos hicieron un énfasis también, una gran parte de mi infancia con la Iglesia Católica. Mis abuelos paternos a las 3 de la tarde, todos los días, cada vez que yo me quedaba allá, yo los veía escuchando y haciendo la coronilla de la Divina Misericordia. Ok. Que yo soy muy devota de Jesús de la Divina Misericordia. Ok. Y empiezo a hacer la coronilla también a las 3 de la tarde. Y bueno, el Señor me va llevando. Va como cambiando. Exacto. Muchas pero cosas fíjate que ese año del mundo. pasa algo muy raro. Ok. Yo tengo una discusión muy fuerte con mi papá. Ok. No le hablo por un mes. Me voy de la casa en ese año. Okay. Fue muy duro para mí, para mis papás, mis hermanos. Me voy de la casa en ese 2019, 21 años. Ok. Me voy de la casa, a vivir en la casa de una tía. Y empiezo claramente a vivir, no sé, mis amigas me decían, vamos a una discoteca. Tu vida de independiente. Independiente, libre. Pero has de creer tú, Gaby, que entro a un trabajo donde me consumía horriblemente. Me encuentro con una persona ahí en ese trabajo que era mi compañero de escena, porque era un trabajo donde personificaba a Doncella, que es un personaje del lugar donde estábamos. Me ennovio con mi partner de set. Él no era de aquí, entonces él se quedaba a dormir como en la casa de un amigo. Gaby, te cuento que yo llegué a dormir en un motel en el centro de Barranquilla. Yo me sentía espiritualmente en el infierno. Pero como llegas allá, ¿qué pasó? Te hablo de que como no estaba viviendo en mi casa. Claro, o sea, la situación económica te llevó a eso. No, fíjate que yo tenía dónde dormir. La desobediencia. Por estar con el muchacho, Ok. nos íbamos a dormir a una residencia en el centro. Ok. Que es un lugar de mala muerte, por supuesto, Claro. porque, o sea, no. No hay presencia de Dios por ningún lado. Pero, y él quería, él es muy nueva era. El universo, no sé qué. Ok.
Gaby, pero adivina qué. ¿Qué pasó? Yo no dejé de hacer el Santo Rosario ni un solo día. Bendito Dios. El Señor se Yo vale seguía de todas trabajando. esas cosas. Ajá. Eso fue en el 2019. Yo quería ofrecer mi cumpleaños y hacer el retiro de lazos de amor mariano. El día de mi cumpleaños no pude hacerlo, pero porque ya estaba trabajando. Pero al inicio del año siguiente, del 2020, John continuaba hablando con este muchacho. Yo quería ir a hacer el retiro, pero yo no tenía plata. Ujú. Estoy trabajando, yo antes era modelo de ropa en el centro de Barranquilla con unos amigos. Gaby, has de creer tú que yo le digo a una compañera de allá del lugar donde yo estaba haciéndome las fotos, y yo le digo, Peque, hoy es el retiro de lazos, ya era consagrada, Peque, hoy es el retiro de lazos, pero no voy a poder ir, no tengo plata para ir. ¿Cómo? Dile al señor Héctor, que en paz descanse, es el papá de mi mejor amigo de infancia, que lo extraño, Señor, oramos por su alma. Dile al señor Héctor que te preste plata para que vayas. Mira a ver cómo haces. Llamo a Eduardo. Son los amigos que uno Llamo necesita. a Eduardo, que ya les conté de Eduardo. Digo, Eduardo, hermano, quiero el retiro, pero no tengo plata. Negra, esa negra. Digo, negro, no tengo plata. Negra, espérate ahí. Ya déjame, veo que llaman allá. Cris, que era la que estaba dirigiendo. No, dale, listo, dile que pague tanto. Me consigo la plata. Llamo a este muchacho y le digo, Con el que está saliendo. mira, el de la nueva era y todo eso. Ajá. Le digo, mira, te voy a decir algo. Me voy para un retiro espiritual. Claro, yo antes era la propia mujer, yo todo lo puedo. Bueno, eso se me ha ido quitando gracias al Señor. Yo todo lo puedo, soy una mujer de armas tomar, ¿no? Mira, voy para un retiro espiritual. Cuando regrese las cosas van a cambiar. O sea, ya tú sabías, o sea, tú tenías la palabra en tu corazón, pero necesitabas... Ese clic. Sí. Amiga, te Te cuento fuiste. que me voy para el retiro espiritual. Para ese pedacito de cielo. Me voy para el retiro de lazos de amor mariano. El Señor me da promesa de un esposo santo, de hijos Amén. santos, y me da la promesa de un estudio. Ok. Hoy por hoy, les cuento a todos, yo soy fotógrafa de familias, pero en ese momento yo soy comunicadora social de profesión, y Que en no ese momento tenías eso, ese negocio. yo creía que el Señor me estaba hablando de un estudio De moda. grande, un estudio, que iba yo a estar en un estudio gigante de televisión. Ok. Y yo pensaba en CNN Internacional porque siempre fue mi, Ok. siempre fue algo que el Señor me puso en el camino. Gaby, y hoy por hoy entiendo que es un estudio de fotografía. Claro, tu negocio Mi actual. negocio. Y bueno, que yo O sea sé que el Señor ya cumplió esa promesa. está cumpliéndola, Está porque todavía cumpliendo. falta el lugar como tal. Y el Señor me ha hecho estas promesas. Gaby, el Señor me presenta, luego, bueno, yo regreso del retiro, obviamente súper transformada. Gaby, yo llego a hablar de Dios en mis redes sociales con más fuerza, Claro, con más todo. estás incendiada por el Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia, que cuando llegamos de retiro, bacano, ¿no? Sí, venimos con ese fuego encendido, no sé qué, pero realmente, Gaby, no venimos con la preparación suficiente para librar las batallas espirituales que se van a presentar. Claramente yo llego, Gaby, en plena pandemia, hago un grupo que se llama Mujeres de Jerusalén, que ya no existe porque ya no están las chicas, pero yo sé que más adelante ya el Señor me hizo la promesa de un grupo de mujeres que después lo volveremos a hacer. Imagínate que mujeres donde yo las ayudaba a ver el Señor, nena, yo estaba encendida al Tú fuego del estabas Espíritu Santo. sirviendo de aquí a allá y de allá para acá. Eh, Claro, Ese- espérate, te das cuenta de que estás haciendo muchas cosas, porque sé del retiro, también lo viví, y cómo entras tú a cambiar o sigues. ¿Qué pasa ahí? Imagínate que empiezo a hacer la consagración. ¿Qué pasa con el novio? Ah, no, yo a él le dije, no, ya no más. O sea, Yo después moché. del retiro, Lo moché, chao. porque yo sabía en mi corazón que él no iba a ayudarme a esa santificación. Claro. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Pero
El Señor luego, a través de una hermanita que conocí en el retiro, me presenta a un hombre con el cual yo decía, no, Señor, yo no quiero nada. Ahora mismo, nena, yo llegué. Yo creo que el Señor sabe lo que hizo, porque donde el Señor a mí no me lo presenta a él, yo me voy de monja. ¡Qué locura! O sea, las promesas que él me hizo luego ya no se iban a cumplir, ¿no? Entre comillas, porque su plan siempre va a ser aunque uno no lo quiera. Porque él tiene un plan mejor para uno y eso estamos claros. Gaby, y esta persona se convierte en mi amigo, en mi mejor amigo. Y yo no quería nada con esa persona porque esa persona, a los ojos del mundo, no me gustaba físicamente, no había como una atracción que yo sentí que tuviera que necesitar para yo estar con esa persona. Hermana, yo estaba haciendo la consagración y le digo a mi madre de consagración, madre... Empezaste la consagración allá en la comunidad, seguiste el proceso. Exacto. Yo le digo, madre, esta persona me está tratando, ya me dijo que llevamos no sé cuánto tiempo hablando como amigos, nena, ni un besito, ni una agarrada de mano, nada. ¿Cómo? O sea, nada, te estoy hablando de una rosa, que la lujuria, que todo, enfocada en Dios. Ok, bendito Dios. Gaby, bueno, mi hermana, y le cuento que para los que ya sabemos, la iglesia es una santa, una sola a nivel mundial, es una iglesia global en donde la palabra es la misma aquí en Roma, en Asia, París, en África, en todos lados. Hermana, y solamente el Señor sabía las razones por las cuales yo no quería aceptar a ese muchacho físicamente. Yo no, porque era un hombre que es bajito, es de mi estatura, y físicamente yo no le veía balanceado. Yo soy una mujer que siempre amé los tacones. Ok. Entonces yo decía, no. Claro, y uno viene con esos estándares de no, cuando yo encuentre ese hombre, amiga, es como yo me lo imagino. Yo venía de un mundo de modelaje. Muy superficial, muy de la apariencia, claro. Entonces yo, Gaby, yo venía dispuesta a decirle sí al Señor como la Virgen María. Ok. Y yo voy a Eucaristía, la madre de consagración me dice, disciérnelo con el Señor. Voy a Eucaristía y le dije, Señor, dime si este es o no el hombre para mí, si tengo que decirle sí, decirle no. Ok. Gaby, y ese día el Salmo, yo creo que fue como, fue como la primera lectura. El Señor me dice a través de su palabra, a través de la lección del rey David. Ok. Me dice, no te fijes en la apariencia ni en su gran estatura, fíjate en el corazón, que es lo que Dios ve. Llevaba un apostolado, él en medio de todo esto con mi familia, él me dice, vente a vivir acá, a mi casa. Él trató como de ser ayudarme a salir como de la situación que vivía en ese momento. Y yo le dije, no puedo hacer eso porque yo estoy llevando un apostolado. Claro, el ejemplo. Exacto, era el ejemplo, yo era la líder del grupo. Pero bueno, fíjate, Gaby, que como ya te había dicho anteriormente, nosotros habíamos caído y él, en medio de su desinformación, de la poca formación que él tenía en la iglesia, que pues yo también tenía, yo le había dicho a él que yo quería construir la castidad. Ambos ya habíamos hablado del tema del matrimonio, que él también quería casarse joven, que él también quería ser papá joven. Digamos que teníamos... ¿Te lo habían hablado? Sí, teníamos ese deseo, pero había sido muy complejo. Pues ya una vez uno cae, es muy difícil salir de ahí. Okay. Eso solamente se hace con gracia de Dios, etcétera. Gaby, y te cuento que yo le había propuesto a él el tema de la castidad. Le digo, mira, yo en verdad quiero guardarme, yo en verdad quiero... ¿Cómo lo tomó? Quiero lograrlo. Fíjate, yo siento que él es un hombre muy, muy piadoso y un hombre de aquellos que obedece sin saber. Sin entender. Sin entender, ¿sabes? Entonces él iba a intentar.
Ok. lo iba a intentar y nos vamos a confesar un lunes, pandemia, el padre, quien es hoy por hoy Monseñor Dimas Acuña, que le mandamos Saludos. muchos besos y abrazos y saludos. Él, desde que iniciamos a hablar, él fue como dándonos el paso a paso, ayudándonos a ciertas cosas. Fue como esa guía espiritual. Sí, entonces él nos confiesa y eso fue un lunes. Y el sábado yo me entero que estoy embarazada. Imagínate. Entonces, imagínate, yo ya habiendo tomado la decisión ambos Claro. de querer Intentar. intentar la castidad, porque él, como te digo, él no entendía mucho del tema, pero él quería apoyarme en eso. Entonces, en esto que, pues obviamente lo hablamos que nos íbamos a casar. Él tenía claro que yo quería que mis hijos nacieran dentro del matrimonio. Claro. Yo vengo de unos papás que se casaron muchos años después de tenerme. Ok. Y yo no quería como repetir esa historia. Yo Tú querías hacer las cosas en mi orden. bebé naciera, Claro. a pesar del desorden que ya estaba haciendo, ¿no? Yo quería que mi bebé naciera dentro del matrimonio, queríamos. Y bueno, yo creo que ese corazón dócil, ¿te acuerdas que yo te había contado? El Señor decía, mira el corazón, es lo que Dios ve. Yo siento que ninguna persona, yo creo que en este siglo XXI, pues un hijo no te lleva al altar. Así es. En este siglo XXI nadie se casa porque hay un hijo por medio. Total. Nadie se casa porque le pongan una pistola encima. Nadie se casa por eso. Gaby, yo siento que, y mucha gente me lo confirmó después, muchos amigos de él me decían, te llevas un hombre con un corazón espectacular. Ok. Y muchos amigos de él me decían ese tema, el cual él me dice, dale, listo. Él también tenía esas ganas de casarse. Ambos coincidimos en que nuestra bebé merecía estar dentro de un matrimonio, crecer dentro de una unión. Con la bendición del Señor. Exacto. Yo siento que ese corazón que Dios le dio le permitió a él también querer hacerlo y darle a nuestra hija, que es Francesca, esto. Bueno, fíjate, Gaby, que como te dije, cuando uno está en el Señor es maravilloso porque tú todo lo puedes ver a través de los ojos espirituales. Así es. Y Gaby, Y que muchas personas a veces no van a entender. exactamente. Cuando esto ocurre, yo quedo embarazada. Los seminaristas, que ya son sacerdotes, que estaban de diáconos en Atorcoroma, claramente ellos, no es que me hayan negado la comunión, pero ellos me dicen, no puedes comulgar. O sea, porque ya estás embarazada, claro, no estás casado. No estás casado, estás viviendo Claro. en unión libre. Claro. Y yo como que, bueno. Con todo el amor y es y es lo debido. Y o sea, es lo yo que hay siento que hacer. Sí, exactamente. Yo siento que fue muy duro. Sí. Fueron mis momentos más duros, Gaby, porque yo, imagínate, ya yo con tanto anhelo iba. Bueno, esa es otra cosa, no te conté. Imagínate que cuando él me dice que salir, que hablar, yo le digo, bueno, nuestras citas van a ser, si quieres salir conmigo, nuestros encuentros o nuestras citas van a ser en la Eucaristía de 7 de la mañana todos los días. Imagínate. Y él iba. Y va. A Ay, eso voy, hermano. cuando Claro. cuando el Señor hablaba de un corazón. Claro. Un corazón dispuesto, ¿no? Eucaristía diaria juntos. Qué poderoso. Se mete pandemia, Claro. por supuesto, la cosa cambia. Pero bueno, el tema es que cuando ya empezamos como a organizar todo esto del matrimonio, tú sabes que esas preparaciones, el estrés, el enemigo, la parte espiritual, de que no te cases. Entra la batalla, hermano. O sea, la batalla espiritual. 100%, yo siento que El matrimonio es real. una batalla espiritual. Es muy real. Es muy real y es una de las cosas que a todas mis amigas cada vez que se van a casar les digo, mira, en este momento quiero que sepas que viene una batalla espiritual que tú sabes, tú te tienes que agarrar con tu esposo, orarlos tanto y agarrarse tanto de la mano de Dios para poder vencer esas batallas, esas crisis Claro. que van a llegar. Entonces, Es que eso es lo que quiere el enemigo, destruir Claro. familias. claro, porque somos el núcleo Claro. de la sociedad. Claro. Donde nacen bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí.
Y bueno, Gaby, el Señor nos regala a través de Monseñor Dimas la fecha de nuestro matrimonio. Ok. Y ella intercedió por esa fecha. Ok. Fue el 12 de diciembre, Guadalupe. Guadalupe. Ah, bueno, imagínate que cuando yo llego de retiro, obviamente yo le incorporé a todas mis actividades de Por rosario supuesto. y de todo esto. Gaby, y no me lo vas a creer, en uno de esos rosarios, yo estoy sentada en un mueble así, un poquito más grande, yo estoy sentada aquí había una persona, aquí había otra. Entonces Ajá. en ese lado estaba un amigo mío y yo siento, y al lado estaba la imagen de la Virgen del Carmen. Ok. Yo escucho que ella me empieza a decir Voz audible. que No te creo. O así ¿Qué? te creo. me acerque a ella. Ok. Decía, acércate, me decía como que hiciera silencio y me acercara a ella. Le digo, mi hermano, cambiamos de puesto. Cambio de puesto. Estabas en un rosario. Íbamos a empezar el rosario. Ok. Ya el rosario había empezado. Y ella me dice que enciendan la velita. Ok. Luego yo le pregunté al sacerdote que por qué, cómo así encender la vela. Entonces él me explicaba que el tema de la vela es como la luz. Ajá. Lo buscaremos bien y yo creo que puede ser un post muy chévere que podemos explicar de por qué el tema de cuando uno hace el rosario enciende una velita, Ok. o cuando le oras a un santo. Si no estoy mal, es algo respecto como que la luz de Dios encendida y es como, digamos, la atmósfera que tú necesitas recrear Ok. para tú poder hacer oración. El altar. El La altar, importancia del altar. exactamente. Entonces, ella me dice que encender la velita. Y me tocó decirles, esperen un momentico antes de continuar haciendo el rosario. Me tocó parar el rosario y decir, la Virgen quiere que encendamos una velita. Ok, y todos te miraron. Ok. O sea, amiga, yo estaba haciendo las cosas por obediencia. Por obediencia, claro, santa obediencia. Yo no tengo idea, no sé, Ujú. no sé. Yo, la Virgen de Guadalupe, no conocía la historia de la Virgen de Guadalupe, advocación. no tenía idea de la advocación, pero no tenía ni idea de lo que la Virgen le había dicho a San Juan Diego. Ok. Estábamos orando en esa casa ese día porque un señor llamado Alfredo Amin, que lo saludo, que yo sé que va a ver este Muchos capítulo. saludos. Alfredo había ido a la pastoral juvenil de la Torcoroma cuando yo estaba liderando, y Alfredo nos había regalado su testimonio, y Ok. es que él fue sanado de un cáncer, si no estoy mal, en el intestino, y en una ecografía aparece la Virgen. Mira. Entonces, cuando él está en Bogotá, el Señor le muestra muchas cosas y la hermana de él le dice, entonces como que le dicen que él ya estaba sano. Entonces la hermana le dice, sí, yo sabía. ¿Cómo así que tú sabías? Claro, tú no viste que la Virgen estaba en la ecografía. Entonces él lleva su testimonio Ok. a varios grupos. Ok. Eso fue mucho tiempo antes. Y luego él me dice que para que vayamos a su casa, por favor, Rosa, mira. Y yo, sí, claro, Alfredo, vamos a tu casa. Entonces estábamos con varios señores, él ya es un señor, Ok. su esposa, todo. Y cuando yo estoy sentada al lado ahí de la imagen de la Virgen me dice, dile que por qué tiene miedo. ¿Acaso no estuve yo con él? Ok. La advocación de la Virgen María, en la advocación de Guadalupe, De Guadalupe. le dicen, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? Y ella prácticamente le dice esas mismas palabras. O sea, te estoy hablando que yo le dije algo que yo no tenía conocimiento. Claro, tú no sabías que eso estaba Una palabra, relacionado con la exacto. Virgen de Guadalupe. Ese señor se desmorona porque claramente él decía, total, si la Virgen estuvo conmigo antes, porque él tenía unos exámenes previos a ver si de pronto las células cancerígenas habían vuelto. O sea, el Señor te ha utilizado desde siempre. Siempre ahí. Pero ese tema con la Virgen María empezó como desde ahí más o menos, porque ok, tú tenías ese amor a la Eucaristía, la Virgen te había arropado en ese sueño, pero digamos que esa entrega, porque no nos pasa a todos los católicos,
No nos pasa a todos Claramente. los católicos, hay católicos que están dentro de la iglesia y iglesia católica sí, María no. Y lo digo porque yo era una de ellas. Pero quiero saber, o sea, ese tema mariano, cómo se desarrolla, o sea, cómo tú confirmas y tú dices, ok, me voy a acercar más a ella y cómo ella juega un papel importante en mi vida. Yo siento que no fue desde ahí. El grupo, como te dije, se llamaba Hijos de la Reina del Cielo. Ok. Nosotros hicimos muchas cosas en honor a la Virgen. Nosotros danzamos delante de una imagen de la Virgen en la Ok. iglesia, en una peregrinación de la peregrina, que es una imagen que traen desde Fátima, Ok. y ella peregrina en toda Colombia. Hicimos una actividad súper linda, bajando toda la 84, entonces en cada esquina había un joven, en esquina y esquina, que estaban esperando una carroza que venía con ella, y veníamos O muchos sea, tú fuiste jóvenes. muy mariana siempre. Siempre, ella siempre estuvo, ella siempre me hallaba, me buscaba. Yo siento que bueno, yo tengo un testimonio del morro, por ejemplo. Yo era una persona que tenía muchos problemas con quistes poliquísticos o quistes en los ovarios. Ujú. Y yo empecé a ir mes tras mes a El Morro. Empecé a ir primer sábado de cada mes. Ujú. Y Gaby, no me lo vas a creer, después de 7 meses que no me vino el periodo, no me bajó para nada el periodo me volvió a venir y se me reguló el 13 de mayo del Fátima. 2018. Entonces ella siempre ha estado. muy presente, pero qué cosa que con las fechas la Virgen te da un regalazo. Siempre. Es más, yo me comprometo con este chico, con quien aún es mi esposo, y ya después te le contaré por qué aún, un 16 de julio, Ok. el Día de la Virgen del Carmen. Me caso un 12 de diciembre, fecha que yo no elegí, que eligió el sacerdote, no elegimos, eligió el sacerdote. Claro. Y nosotros, imagínate que nosotros hicimos como una reparación del corazón de Jesús 3 meses antes de casarnos, Imagínate. sin tener relaciones, para poder recibir a Jesús de una manera distinta. Wow. Impresionante. Fue muy difícil y en medio de todo logramos eso. Y como te decía, yo siento que los corazones dispuestos Así es es. más que un corazón que sabe. Así es. Bueno, nada, nace Francesca exactamente a los 2 meses exactos de nuestro aniversario matrimonial. Ok. Nace el 12 de febrero, Ok. un día después de la Virgen de Lourdes. Imagínate. La Virgen es del 11 de febrero. Ok. Entonces, Son muchas cosas. la Virgen siempre ha estado, el Intercediendo. Señor me ha llamado. Y antes que sigamos, yo quiero hacer como una aclaración, porque si bien sabemos que muchas personas, con el favor de Dios, yo sé que vas así, nos van a estar escuchando, y hemos mencionado muchas advocaciones marianas. Aclarar que no son diferentes vírgenes, es la misma Virgen, solamente que ella ha hecho sus apariciones en diferentes lugares, y según a ese lugar donde ella se ha aparecido, le dan como ese nombre, pero es la misma Virgen María, para no, de pronto una persona que apenas, un católico que de pronto no haya tenido esa formación, le quede como que claro y no vayamos Sí. a confundir. Es la misma Virgen María, solamente que según las apariciones les dan un No, y nombre se ha diferente. aparecido de distintas maneras para poder adaptarse a las comunidades, culturas. a las culturas en las que ha aparecido. Entonces, Gaby, digamos que en este momento, bueno, el día de nuestro matrimonio, Monseñor Dimas regaló una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. Imagínate. Esa imagen Ok. que está aquí, que nos está acompañando, esa imagen me la regaló él, mi esposo, el día que nos comprometimos. Ese rosario que está ahí, Ok. yo entré a la iglesia con ese rosario en vez de un ramo de flores. O sea, tú no utilizaste ramo. Yo no utilicé ramo, yo entré con el rosario. Qué poderoso, hermana.
Entonces, bueno, obviamente tú me preguntas, o se preguntarán, pero ajá, pues ¿cómo así que aún? ¿Cómo así que el Claro. chico? ¿Por qué no habla? Ciertamente, bueno, nada, ahora mismo, en esta actualidad de mi vida, bueno, de allá desde que nos casamos, todo el tema, han pasado muchas cosas, lo que hablábamos ahorita, que cuando la gente entra a un matrimonio, la lucha espiritual es grandísima. Sí. Cuando uno deja abiertas puertas desde el noviazgo, el enemigo utiliza todas esas puertas para poder entrar cuando no estamos claros en qué papel vas a hacer tú en ese matrimonio. El enemigo utiliza todo eso, todas las heridas, por eso es importante, lo hablaba a un testimonio que le estaba dando a una chica, Gaby, es muy importante que antes de casarte con esa persona, seas hombre o mujer, tengas claro que tú necesitas sanar en Dios y encontrarte con Dios cara a cara, tener una relación con Él tan íntima que el día que tú te cases, el enemigo no tenga poder absoluto de tentarte con lo más mínimo, ¿sí? Porque es muy fácil, como somos humanos, somos jóvenes, es muy fácil que el enemigo, por las pasiones del mundo, nos llame a irnos al mundo. Entonces, para no andar en detalles, obviamente nuestro matrimonio siguió, tomamos decisiones erróneas, no cumplimos los roles que debíamos cumplir como esposo y esposa. Okay. En 2023 empezamos a buscar a nuestro segundo bebé. Okay. Pero también estábamos teniendo unas situaciones complejas respecto a nuestro futuro. Él en la especialidad que él quería tener, en mi persona, como crecer en mis empresas, en mis emprendimientos, y voces externas, que no nos ayudaron tampoco como a tomar decisiones como esposos, como te digo. Fue muy complejo esa parte. Súmale que llega la medicina y me dice, mira, por ahora no puedes tener bebés porque tienes quistes y toca entrar en tratamiento. ¿Qué te parece si en febrero del 2024 lo intentas? Eso me llegó a tocar. Bueno, aclaro que yo le bajé mucho a mi relación con Dios, mi relación con la Virgen María, esa relación que uno necesita para afrontar los momentos espirituales que yo te estoy contando, las batallas, las crisis. Ya yo no tenía esa fortaleza, claro, que considero que tenía antes. No estabas preparada, claro, para esa batalla. Ser mamá te primeriza, te aleja como de todo eso que de pronto te sostenía, la misa diaria, sacramentos diarios, porque claramente ya tienes a una bebé que tienes que cuidar, que tienes que llevar, que tienes que educar, que tienes que amar. Claro. Yo fui mamá de lactancia materna exclusiva, entonces, para rematar. Bueno, Gaby, y les cuento a ustedes también que él entra a especializarse y las cosas empiezan como a complicarse un poco más. Y yo creo que en ese momento no entendía el por qué y empiezan a complicarse de miles de maneras. Empiezo a tener, o sea, el enemigo abre la brecha familiar que te había contado. Que él tanto quiere, sí. Con mis papás. Y eso empeora las cosas. Entonces ya yo empiezo como a tener un bajón completo de emociones. Estaba en este tratamiento, claro, de los quistes, las hormonas. Pero, oh sorpresa, ya yo decido no estar más con mi esposo, no vivir más. A los 15 días de ya no estar viviendo juntos, me entero que estoy embarazada de mi Juan Diego. Imagínate. Juan Diego, por el día en que nos casamos. Y Juan Diego, y fue muy duro, ¿no?
fue muy fuerte. Ya estaban separados. Ya no estábamos viviendo juntos. Y bueno, fíjate que el Señor se valió de todo esto para regalarme a personas maravillosas como Rafael, que ya lo conoces. Rafa ha sido... Saludos a nuestro hermano. Mi compadre, ahora es mi compadre. Rafa ha sido ese angelito que el Señor ha puesto en el camino para llevarme a esa relación que tanto yo anhelaba, Gaby, porque sabes, yo creo que no recuerdo bien, pero yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero alejarme de ti, quítame todo lo que me aleje de ti. Qué palabras tan fuertes. Y a veces uno le pide tantas cosas a Dios, Gaby, que tú no sabes qué le estás pidiendo. Y obviamente el Señor no quiere el divorcio, la separación, y más cuando Él elige claro, a quién esa unir. persona, claro. Pero nada, hermana, yo entendí que esto es un proceso en el que yo debí estar, en el que yo debí pasar, en el que fue muy duro, y aquí tras bambalinas está Sandri, que ha sido mi apoyo, ha sido un apoyo también, ha sido otro ángel en el camino, y muchos amigos más que han estado y estuvieron en este proceso, porque claro, la persona cambia, se transforma, ya no es lo mismo, Claro. Pero yo siento que el Señor no se equivocó, ¿sabes? O sea, Y antes que continúes, o sea, la palabra que voy a decir ahora no solamente te la voy a decir a ti, sino a todas las personas que en hablando cosas de Dios no solamente es hablar, sino que a esa persona que está escuchando le va a llegar esta palabra, y es: todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Así es. A veces no entendemos las situaciones en las que estamos, pero el Señor siempre tiene un bien mayor. sí. Y hoy lo entiendes, hoy, Claro. hoy tú ya lo entiendes, Claro. pero has tenido que vivir, y el Señor te ha llevado, como siempre le he dicho, a un desierto. Sí, A un desierto, y en el desierto es donde el Señor prepara. claro. El desierto es cuando llegan esas pruebas, llegan esas tentaciones, pero es ese ejemplo de Jesús que nosotros decimos, Él las venció, ayuno y oración. Nosotros también podemos vencer con Así esa es. ayuda. Y eso, esta palabra no es solo para Rosa. Quizás el Señor, esto literalmente no es nada, está libreteado, nada. Ha sido el mismo Espíritu Santo, y quizás esa es la palabra que el Señor te quiere regalar a ti, que estás escuchando hoy este episodio. Fíjate, Gaby, que ¿sabes qué entendí yo? Que Dios es mi tierra prometida. Qué hermoso. Yo entendí, el día que yo entendí eso, mi mirada hacia la situación que continúo pasando actualmente, yo entendí eso. Yo entendí que el Señor me quería tan suya, que el Señor quiere cumplir tanto su propósito en mi vida, y que el Señor me quiere santa. Amén. Los quiere santos. Nos quiere santos. Que yo entendí que yo necesitaba pasar esto para Claro. poder encontrarme vivo y real con Él, para entender la Eucaristía, para entender lo que significa recibirlo a Él, para entender cada una de las situaciones, para soltar el control, porque es que eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres. Nosotras queremos tener el control de todo, Sí. de todo, porque Tenemos nos, ese defectico. pequeño defecto de fábrica. Y no, Gaby, Dios es quien tiene el control. Amén. Suelta el control. Fue lo primero que el Señor me decía: suelta el control, suelta el control, déjamelo a mí. Y yo O sea, decía: Señor, pero ¿cómo suelta el control? Señor, no puedo. Sí puedes. Mira, Gaby,
claramente en todo este proceso han habido guerras, peleas directas con Satanás. Te lo mostré en una conversación. Pero Gaby, cuando tú le crees a Dios, es que hay dos cosas muy distintas. Voy a abrir paréntesis, hacer un pare como en todo esto que les he contado. ¿Tú crees en Dios o tú le crees a Dios? Así es. En verdad son dos cosas totalmente distintas. Ok. Porque yo puedo decirte, yo creo en Dios y seguir en mi vida estresado, malhumorado, controlando todo. Pero si en verdad yo le creo a Dios, Gaby, yo espero en sus tiempos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo le creo a Dios. Yo Amén. creo que el Señor tiene planes de bendición, de grandeza, de restitución en mi vida. Amén. Así como los tuvo para Job, Amén. los tiene para mí, los tiene para ti y los tiene para cada una de las personas que están viendo esto. Amén. Entonces, mira, y hoy el Señor me ha llevado a Sembradores de Fe, una comunidad carismática que amo con mi vida, una comunidad en la cual yo le agradezco al Señor que me haya llevado hoy a través de Rafa. Un saludo para nuestros hermanos. Por favor, para nuestros hermanos de Sembradores de Fe. Y el Señor me llevó allá a través de Rafa, dizque para servir en comunicaciones, y el Señor nos ha tenido en otra. Bueno, a ti sí te tiene sirviendo en comunicaciones, a mí de vez en cuando en vez. Pero el Señor me llamó ahí a servir con los jóvenes. Okay. El Señor me ha tenido desde muy niña llamado con los jóvenes porque siento que tengo un acercamiento muy lindo, tú también lo tienes, yo sé que el Señor también nos va a tener ahí, pero fíjate Gaby lo que es Dios y hoy nos tiene aquí y hoy el Señor me ha llamado a mí con mi nombre para tenerme aquí hablando de cosas de Dios, un nombre que fue inspirado en él, orado, una página en la cual yo lo hice en fe, que iba a ser un podcast cristiano católico, pero nunca imaginé poder materializarlo tan pronto. Y aquí estamos. Yo también quiero ser testimonio de esos jóvenes, de esas madres que no ha sido fácil seguramente para ellas hacerlo solas, pero demostrarles que en Dios se puede tener la tranquilidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es que obviamente la maternidad no es fácil, tener 2 hijos chiquiticos, Francesca de 4, Juan Diego de 1, no es fácil, pero el Señor se vale de todo. Y amiga, y muchas mamás, estas son las palabras que tenían que escuchar. 100%. Y yo entendí, Gaby, que el Señor nos dio libre albedrío, ¿cierto? Así es. Pero Gaby, desde que yo conocí al Señor y desde que estoy entendiendo todo en Él, Gaby, a mí no me interesa tener libre albedrío. Sí, tener libre albedrío va a retrasar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. ¿Tú quieres que el Señor haga todo? No quiero ni necesito tomar decisiones sola. Así quiero tomar las decisiones con Él. Yo escucho mucho a Wilson Tamayo y él siempre al final de cada ¿prédica? de cada prédica, de cada reflexión del Evangelio que hace todos los días, hay una frase una ejaculatoria que me encanta: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Entonces, yo en verdad el Señor quería a través de mí que esto se hiciera, porque es importante que los demás escuchen a través de los testimonios que Dios sí cumple, que Dios está para mí, para ti, para nosotros. Amén. Y que el Señor quiere también tener una conversación de estas contigo. El Señor quiere hablar contigo y quiere que tú también hables y que tú también expreses lo que Él está dispuesto y ha hecho en tu vida y cómo no se ha nos podemos manifestado. quedar callados. Así es. Tenemos que hablar de cosas de Dios. Esta Rosa que está hoy aquí sentada ya para ir cerrando este hermoso testimonio de vida, no hubiera
sido la Rosa que tengo hoy, que yo sé que es una mujer de oración, que es una mujer enamorada de los sacramentos, que es una mujer entregada a sus hijos, una mamá que ve en María el mejor ejemplo de mamá. ¿Crees que el Señor se ha valido de todo este proceso en el que te ha llevado para traerte aquí? O sea, sin ese desierto, ¿dónde estaría Rosa? Uy, Gaby, no tendría ni la cuarta parte de todo lo que hoy tengo. O sea, el Señor ya te restituyó muchas cosas. Y siento que dejarse moldear por el Señor es importante y que el Señor te deshaga y te vuelva a hacer. Amén. Y yo siento que una de las cosas que el Señor me ha regalado es, Señor, tú me quieres deshacer, hazlo. De nuevo, hazlo. Porque yo sé que lo que viene después de eso es mucho mejor. Amén. Y es difícil entenderlo cuando no se está en oración. Es difícil entenderlo Claro. cuando no buscamos de su presencia. Pero sí se puede. Amén. Sí se puede buscar y encontrar una paz, una tranquilidad que solamente Él puede dar y que no nos dé miedo, entrar en los desiertos de la vida. Porque, mira, Gaby, el Señor ha prometido que Él va a estar contigo hasta el día de tu muerte, hasta el día final de tu vida. El Señor lo ha prometido. Y nosotros tenemos que escudriñar tanto la palabra para acogernos de esas promesas que el Señor ha hecho y recordarle al enemigo, mira, yo no estoy sola, me siento sola, no estoy sola, porque el Señor está conmigo. Amén. Así sea tu padre, la palabra está, tu padre o tu madre te dejaren, yo estoy contigo. Amén. El Señor lo es todo, Gaby. Amén. El Señor lo es todo. Otra palabra antes que se me vaya, que el Espíritu Santo, antes que se me olvide. Dios no está después de la tormenta, está en medio de ella. Él es la paz en medio de la tormenta. Así es. Siempre. Y yo creo que todo el mundo, y generalmente el mundo nos dice, después de la tormenta viene la calma. Yo tengo paz en medio de la tormenta porque yo voy con Dios. Y qué importante es entender eso. Sí, 100%. Sí, el Señor se ha valido de todo, Gaby. De personas que yo nunca imaginé que iban a estar conmigo. El Señor, imagínate, bueno, me salté muchas cosas. Juan Diego, bueno, para que veas tú con el tema de las fechas. Juan Diego nació un 21. 12, ok, ya. Ya voy acomodando las cosas. Impresionante, ¿verdad? Como el Señor da pequeños signos que son como son confirmaciones de su promesa. Juan Diego nació un 21. Juan Diego estuvo 21 días en UCI. Imagínate. A partir de sus 11 días de nacido. Fue una prueba heavy. Una prueba heavy. Pero Gaby, el Señor siempre estuvo ahí. Amén. Siempre estuvo ahí. Juan Diego fue bautizado. Es que no voy a decir. Es que son muchas cosas. Juan Diego fue bautizado. ¿Será que lo digo? Tú dices, imagínate que Juan Diego fue bautizado. Dilo, ya, suéltalo. 5 años después, en la fecha en que yo me conozco con su papá. Ok. O sea, El mismo día. el mismo día. Y nada, hermana, el Señor, o sea, como te digo, cuando uno está en Dios, uno empieza a ver todo. Con ojos espirituales. Y tú entiendes que el Señor está ahí. Pero fíjate, yo soy de las que sigo confiando en el que Dios tiene la última palabra de absolutamente todo. Amén. Si tú me preguntas hoy a mí, ¿y cómo te sientes con el tema de la separación y esto? Estoy tranquila. En paz. Porque tengo a un esposo que en estos momentos es Dios. Amén. Dios es mi esposo. Amén. Dios es el papá de mis hijos. Dios
ha sido el que nos ha sostenido, mantenido. Dios es el que nos ha proveído de absolutamente todo. Y no quiere decir que Él no esté en la vida de mis hijos o que Él no esté pendiente de ellos, sino que el Señor es quien ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, Gaby, nada, esta ha sido mi vida. literalmente Un resumen. un pequeño y gran resumen de todo. Wow. En donde la gloria de Dios se ha manifestado Siempre. día tras día y se sigue manifestando hoy, materializando siempre. una promesa que ya te había hecho. Entonces, como el Total. Señor sigue dándote confirmaciones y materializa lo que te promete. Así es. Es que el Señor siempre cumple. Y bueno, El Señor no es hombre para mentir. Total. Esa es una frase que amo. Y bueno, creo que sé que nos hemos extendido un poquito, pero Rosa me decía, vamos a hacer resumen, y yo decía, el Espíritu Santo, antes de encender estas cámaras, todo esto está en oración. O sea, el Espíritu Santo, antes de nosotros entrar aquí, estamos en oración. O sea, aquí está el Espíritu Santo con nosotras. Amén. Y como les dije, o sea, nada está libreteado, ha sido Él hablando, que les hemos prestado nuestros labios para que sea Él Así hablando de su gloria, porque es la gloria de Dios a través de nuestra vida día tras día. Y bueno, no siendo más, este apenas es el primer episodio de una promesa de Dios que se va a seguir cumpliendo. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que compartan. No nos podemos quedar callados, tenemos que seguir hablando de cosas de Dios y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, muchas gracias. Que Dios siempre les bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por sus vidas, por sus anhelos. Y bueno, Gaby, vamos a invitar a todas las personas a que nos escriban sus historias. Y súper importante que también nosotros hablemos de cada una de las historias de ustedes para seguir atrayendo a personas que no tienen idea de lo todopoderoso que es nuestro Señor. Amén. Los esperamos.